En este vídeo vamos a hablar de los cuartiles. Hice un vídeo anterior, pero muchos alumnos me dijeron que no lo entendieron bien, entonces voy a explicarlo de otra manera distinta, que seguro que de esta otra manera también lo vas a entender. La otra manera es la manera matemática, y esta es matemática, pero a la vez vamos a verlo con los datos y verás que aquí seguro que lo vas a entender al 100%. Pues venga, vamos allá. Cuando hablamos de los cuartiles tenemos tres cuartiles, lo veremos ahora, pero los cuartiles simplemente me dicen cómo está dividida la información. En el primer cuartil hasta dónde está el 25% de los datos, en el segundo cuartil hasta dónde está el 50% de los datos y en el tercer cuartil hasta dónde está el 75% de los datos. Venga, vamos a ver la definición de cada uno de esos cuartiles. El primer cuartil te acabo de decir que es hasta el 25% de los datos. ¿Cómo se calcula? Pues teniendo el número de datos, tengo que dividirlo entre 4. Y ese número me va a dar la posición hasta donde llega el 25% de los datos. Lo veremos ahora con un ejemplo. En el cuartil 2 me va a decir hasta dónde llega el 50% de los datos. ¿Y cómo se hace? Divido el número de datos entre 2 y me va a dar una posición y hasta esa posición es hasta donde llega el 50% de los datos. Y por último, el cuartil 3 es hasta donde tenemos el 75% de los datos y lo que tengo que hacer es dividir el número de datos por 4. Pues no, hay que multiplicar por 3 el número de datos y luego dividirlo por 4. Y me va a dar un número que es la posición hasta donde llega el 75% de los datos. Un problema que suele haber es que muchas veces me da decimales. Y este ejercicio que te voy a poner ahora me da decimales y así no queda duda de cómo se resuelve. Pues venga, vamos a ver un ejemplo. Ahí tenemos 10 alumnos y tenemos cuántos sobresalientes ha sacado cada alumno. S2 significa que un alumno ha sacado 2 sobresalientes. S3 significa que un alumno ha sacado 3 sobresalientes. S4 que otro alumno ha sacado 4 sobresalientes. Y así con todos los demás. 3, 6, 6, 2, 3, 6 y 6. Ahora tengo mi tabla de frecuencia, en la cual puedes ver toda la información que hemos visto anteriormente ya puesta en forma de tabla. Los datos, las veces que aparecen los datos, es la frecuencia absoluta, la frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada, y por último esta columna que es en la cual vamos a usar para calcular la media. Pero nos vamos a centrar en los cuartiles. Pues bien, vamos a hacerlo en este vídeo de otra manera, aunque lo voy a explicar de las dos formas. Primero, vamos a ordenar los datos de menor a mayor tal cual están. Los puedes ver ahí debajo. Y ahora vamos a ir hallando los cuartiles y los veremos de las dos maneras distintas. Primero, el cuartil 1, ¿qué me dice? El número de datos dividido entre 4. ¿Cuánto es el número de datos? 10 dividido entre 4, que me da 2,5. Pues bien, 2,5. 2,5 es la posición 2,5, pero ¿qué ocurre? Aquí voy posición 1, posición 2, y la posición 2,5 va a estar aquí en medio, pero siempre que me dé decimales me paso al siguiente, que va a ser este. Por lo tanto, el cuartil 1 va a ser el 3, ese es el cuartil 1. Y de aquí para acá tengo el 25% de la información. Por lo tanto, se puede hacer así, ¿vale? O voy aquí a la tabla y digo, vale, el 2,5, hasta aquí tengo el 2. ¿El 2,5 dónde va a estar? Aquí, porque aquí hay, desde el, aquí llegan hasta el 5. Pues aquí tengo 2,1, 2,2, hasta llegar a 5. ¿Y qué dato es ese? El 3. Pues si has visto, es lo mismo que aquí debajo. ¿Vale? De las dos maneras se puede hacer. Y entonces, el 25% de la información va a estar de aquí para allá. Vamos a ver ahora el cuartil 2. El cuartil 2, ¿cómo se hallaba? Cojo el número de datos y lo divido entre 2. Y eso me va a dar el 50%. En este caso es muy fácil, porque 10 entre 2 me da 5, ¿no? Pues bien, el que ocupa la posición 5, voy aquí y digo 1, 2, 3, 4 y 5. Ese es el cuartil 2. ¿Vale? Que ocupa el 50% de la información.
Ese va a ser el cuartil 2. O sea, que el cuartil 2 va a ser el 3. Y hasta ahí tengo el 50% de la información. Y por último, vamos a ver el cuartil 4, pero ese cuartil 3 también, perdón, ese cuartil 2 también lo puedo ver aquí, porque voy a la frecuencia acumulada y veo hasta dónde llega el 5, y es aquí. Y como es el 5, sería el 3. Y por último, el cuartil 3, que es el 75% de la información, que era multiplicar 3 por el número de datos y dividirlo entre 4. Pues bien, 3 por el número de datos dividido entre 4 sería 3 por 10 dividido entre 4, que eso me da 30. Y 30 entre 4, 7,5. Pues es el que ocupa la posición 7,5. Voy aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7,5, pues me paso al siguiente, a este, al 6. Y ese va a ser el cuartil 3, el que ocupa esa posición. O sea, el 6. Pues ese es el cuartil 3, ese que hemos marcado ahí. Y si voy a la tabla de frecuencia, voy aquí y digo, vale, me da 7,5. No, no, no. 7,5, pues es a partir del 6. Y aquí llego hasta el 10, pues está aquí metido. Pues aquí tengo 6,1, 6,2, 6, hasta llegar al 10. Y es este dato que es el 6. Pues el cuartil 3 es el 6. Y hasta aquí se ocupa el 75% de la información. Lo has visto de las dos maneras, ¿vale? Usando la frecuencia absoluta acumulada y colocando los datos y poniendo el que ocupa la posición que me va dando el cuartil. El cuartil me da la posición y luego me dice en esa posición qué dato está. Y así hemos tenido el cuartil 1, que es el 25% de los datos, que llega hasta 3. El cuartil 2, que es el 50% de los datos y llega también hasta 3. Y el cuartil 3, que es el 75% de los datos y llega hasta 6. Y nada, espero que te haya gustado el vídeo. Y si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete y comparte para seguir creando nuevo contenido en este canal. Y recuerda, ánimo y visión positiva siempre.